Muy buenas noches, mi nombre es Saúl Velandia. En este punto hablaremos sobre lo que son los mantenimientos de carretera. Antes de hablar de qué es un mantenimiento, vamos a definir qué es un pavimento. El pavimento forma parte firme y es la capa constituida por una o más materiales que se colocan sobre un terreno natural nivelado, que es la capa después que el pavimento viene después de lo que es la parte, lo que le llamamos la base o la rasante, ¿sí? Después de la rasante, en que nosotros nivelamos un terreno, de acuerdo al tipo de pavimento que utilicemos, nosotros vamos a emprimar o humedecer en su caso para lo que es la instalación de pavimento rígido. Hay otro tipo de pavimentos que no son muy comunes, pero sí se utilizan en los pueblos, que es en la foto que viene en la parte inferior, que son los de placa huella, que es una mezcla de concreto rígido junto con concreto ciclópedo. Y otro tercer tipo de pavimento que debemos conocer son los pavimentos articulados, que es los utilizados en los puentes de altas luces, ¿sí? Su palabra lo dice articulado, ¿por qué? Porque son piezas pretensadas que van unidas una sobre otra, ¿sí? De alta resistencia. Los pavimentos se diseñan de acuerdo a la cantidad de ejes de la ubicación o la zona en que nosotros estemos diseñando. Los mantenimientos de carretera. El mantenimiento de una carretera consiste en prever, solucionar los problemas a causa del uso que se brindan los usuarios en la carretera, ¿sí? ¿Cuál es su función? Evitar por lo menos accidentes, ¿sí? Daño de las estructuras, ¿sí? Las carreteras requieren de mantenimiento. El deterioro es producido principalmente por el paso de vehículos, aunque también se ven afectadas por las condiciones meteorológicas como lluvia, expansiones térmicas, oxidación, ¿sí? Una de las normas que establece el mantenimiento de carretera es la ASHO Road Text, ¿sí? Que empíricamente ha demostrado que el desgaste producido por el pavimento es proporcional al peso que soportan los ejes. Como le comentaba hace un momento, se debe diseñar de acuerdo a la cantidad de ejes. Si una vía se diseña para paso solamente vehicular, que son por lo menos para vías terciarias, no es lo mismo que diseñar un pavimento para autopistas, que es donde se contempla la máxima cantidad de ejes y el máximo peso permisible para esto. Si nosotros lo hiciéramos en diseños invertidos, o sea, que por una vía terciaria pasaran camiones, estamos sobrepasando la carga y el diseño estructural, y eso fallaría más comúnmente. Como ven aquí, esta es una tabla de clasificación vial de la forma como se debe tomar los diseños. Se debe tener en cuenta la ubicación, ¿sí? Que si son autopistas, de acuerdo a su funcionalidad. La clasificación oficial, que si son troncales, locales, ramales, por su importancia, que si son principales, secundarias, incluso que hay una que no se nombra, y en la norma INVIAS colombiana se le denomina vías terciarias. ¿Cuáles son los tipos de mantenimientos, sí, en vías? ¿Sí? Hay mantenimiento rutinario, mantenimiento extraordinario y mantenimiento periódico correctivo. Rutinario porque se realiza periódicamente y permite la utilidad del camino a lo largo de su vida de diseño, y su ejecución es de mínimo de 2 veces a cada año, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esto? 1, puede ser una capa de rodadura. 2, lo que es limpieza de rocería. Mantenimiento periódico correctivo. ¿Cuándo se genera eso? Cuando se genera hundimiento sobre las vías, hacemos sobreexcavación, banqueo y reemplazamos por material nuevo, ¿sí? El mantenimiento extraordinario de rehabilitación se utiliza cuando el camino se muestra un deterioro que excede lo programado de acuerdo a su vida útil de diseño. ¿Qué causa este tipo de mantenimiento? Cuando sobrepasamos la cantidad de carga, cuando por una vía no está diseñada para ese tipo de tránsito. Bueno, aquí claramente vemos 3 imágenes de acuerdo a cada uno de los mantenimientos. El mantenimiento rutinario, en este caso ven una imagen donde se le está instalando una capa de rodadura para alargar la vida útil del diseño estructural. El mantenimiento periódico, como les dije, puede ser correctivo, por lo menos en los baches se hacen reparaciones puntuales para darle continuidad y prever daños estructurales de la vía. Y el mantenimiento extraordinario, como su palabra lo dice, son los mantenimientos correctivos, donde debemos hacer excavación, extraer completamente la carpeta asfáltica, incluso hasta hacer banqueos para reemplazar el material desde la subrasante hasta la rasante, como ven la máquina en la parte inferior.
Ajá. ¿Cuáles son los mantenimientos que se generan en el entorno vial? Tenemos mantenimiento de rocería, ¿sí? Y remoción de derrumbes. La de rocería la aplicamos ¿para qué? Para evitar riesgos de accidente, para evitar obstrucciones sobre las cunetas, y las remociones o derrumbes son mantenimientos periódicos que se hace sobre todo en áreas montañosas debido a las fallas tectónicas o que generan la causa del deslizamiento, como en una máquina, es simplemente un retiro de material. Mantenimiento de la calzada. ¿Cuáles son los mantenimientos que se le hace a la calzada? El sello de fisuras y grietas. Este sello de fisuras y grietas se presenta la mayoría de veces en los pavimentos flexibles, donde se encuentra el empalme con los puentes. Se debe colocar una junta, ¿sí?, o sello que evite la filtración de la humedad que pueda generar exceso o saturación del sistema estructural, el cual ocasiona lo que le denominamos bombas. La reposición de sellos en pavimentos rígidos. Siempre entre cada módulo debe existir una junta o sello de expansión que evita la penetración de la humedad. El otro tipo de mantenimiento de la calzada es el bacheo superficial y profundo, ¿sí?, que es lo que dijimos hace un momento. Se utiliza material de emulsión asfáltica, colocamos el asfalto, colocamos el vibro y nivelamos al mismo nivel de la rasante que tengamos en ese momento en la vía. Y el riego negro es lo que hablamos, es simplemente cuando hay mucha porosidad en la vía, a través de un proceso de arenado utilizamos emulsión asfáltica y colocamos sobre ella, pasamos una máquina denominada compactador neumático, o tampo en su efecto también se es denominado. Mantenimientos de obra de drenaje. Entre los mantenimientos está la limpieza de drenaje superficial y la limpieza de drenaje transversal. La superficial son las que encontramos solamente sobre las cunetas, bordillas, y la de drenaje transversal son todo lo que son los post-culver o alcantarillados en su defecto. Los mantenimientos estructurales, ¿sí?, en las vías. El propósito es mantener la integridad y reparación de daños menores de puentes, muros de contención implica, ¿sí? En las estructuras de mampostería se incluye el reemplazo de mortero faltante o deterioro de las uniones de las piedras o ladrillos, ¿sí?, así como la reposición de estos en la área más pequeña. En estructuras de acero se tienen que hacer mantenimiento desde uniones, torqueo, soldadura, ¿sí?, y revisar lo que son las deformaciones, ¿sí?, de cada una de las piezas para determinar que no se encuentre ninguna pieza en la zona plástica y que pueda ocasionar la falla del mismo. ¿Qué es el método del índice de condición del pavimento? El método de Paving Índice es un procedimiento que consiste en la determinación de la condición como se encuentra ese pavimento, identificando la clase, severidad, la cantidad de fallas encontradas, y mide la condición de manera directa e indirecta. Este método constituye el método más complejo de evaluación que se califica objetivamente un pavimento, ¿sí? El ejemplo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, American Public Works Association, y ha sido publicado por la STM como el método de análisis de aplicación, procedimiento estándar para la inspección de índice de condición de pavimento. O sea, la STM publicó un artículo que es bajo el código D64330. A continuación vemos una tabla de cómo el índice de condición de pavimento clasifica el asfalto o el pavimento desde muy malo hasta muy excelente. El PCI, que es el índice de condición de pavimento, es simplemente un indicador numérico que nos da la calificación de la superficie del pavimento. Proporciona una medición de las condiciones actuales del pavimento basada en las fallas observadas de su superficie, indicando también su integridad estructural, condiciones operacionales como rugosidad, localicidad y seguridad. No sirve para medir, es muy importante tener claro esto, que no sirve para medir la capacidad estructural del pavimento y tampoco proporciona determinación directa sobre el coeficiente de la resistencia a la fricción. Proporciona una base objetiva y racional para determinar necesidades y prioridades de reparaciones y de mantenimiento, ¿sí? Y también podemos concluir que se debe tener muy en cuenta el diseño, en la cantidad de eje y la carga que soporta, porque de acuerdo a la capacidad de soporte se diseña el diseño estructural de una vía. Espero que le haya servido. Gracias por su atención.